Mateo capítulo 1. Y vamos a leer primeramente versículos 1 y 2. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a saltar ahora al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, muy bien, 14. Yo le dije a Justin que por favor en la lectura bíblica leyera la genealogía de Jesucristo, pero por alguna razón no quiso. Y yo siguiendo su ejemplo digo, yo no la leo tampoco. Pero aquí la tenemos, capítulo 1 de Mateo. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué esa lista de nombres a lo largo de toda la Biblia? ¿No es verdad? ¿No te has preguntado eso, Humberto? ¿Por qué nombre tras nombre? Cuando llegamos a Crónica, hay esas listas de nombres. Cuando llegamos a Esdras y Nehemías, en el regreso, esas listas de nombres. Llegamos a Mateo y tú dices, ya pasaron ya. No. Allí viene esa lista de nombres. Estos nombres, todos ellos unidos así y estructurados de esa manera, tienen mucho sentido. Mateo estaba resumiendo la historia de una manera muy interesante. Si él va a darnos una versión bien corta del árbol de vida de Jesús, él lo resume así: Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y ya está, versión más corta. Ahora ustedes saben que desde Abraham a David hay todos esos nombres que aparecen luego. Y desde David hasta Cristo hay todos esos nombres que aparecen luego. Para que no nos perdamos, luego en el versículo 17 vuelve a hacer un resumen más comentado. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Y de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación a Babilonia a Cristo, 14 generaciones. ¿Qué aprendemos de esta manera de estructurar la historia y particularmente la vida de Cristo? Para que la próxima vez que usted tenga una lista de nombres así, usted pueda encontrar que hay sentido en toda la palabra de Dios. Primero, debemos saber que la historia tiene significado. La historia no es un curso lineal de acontecimiento vacío de significado. La historia no está a merced de la casualidad ni en las manos de los hombres. El rumbo de la vida tiene significado. ¿Ustedes recuerdan aquel salmo que dice, un día a otro declara sabiduría? ¿Por qué? Porque la sucesión de día y noche, que es una manera de medir cómo avanza la historia, nos está diciendo que Dios está llevando la historia, los días de la vida, con significado. Hay personas que cuando no creen que Dios existe, tienen que pensar que la historia no tiene un curso, no tiene un significado, no tiene un sentido, y que todo es producto al accidente o al azar o a la consecuencia casuística de eventos que coinciden y entonces resultó en tal persona, o resultó en tal evento, resultó en tal circunstancia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la historia tiene un significado, que la persona sabia debe dar un paso atrás, contar los días y añadir a su corazón sabiduría. ¿De qué se trata la historia? Bueno, principalmente, en primera instancia, debemos decir que la historia es el escenario que Dios ha escogido para revelarse a la humanidad. Es como si nosotros fuéramos al teatro. Y en el teatro nosotros estamos bien ubicados en las sillas en forma de luna, de frente está el stage, y allí en el stage se
desarrolla la trama del autor, del productor. Ahí está el show, que está mostrando una secuencia de eventos y de escenas con un punto clima donde provoca en nosotros una respuesta del corazón, ya sea reflexión, ya sea afecto o compasión, o ya sea marcando un curso en nuestra vida. Bueno, si nosotros pensamos que nunca en ninguna historia, ya sea leída, vista, exhibida, carece de significado, ¿qué nos hace pensar nosotros que la vida misma, que es más importante que todo, no tiene un significado? Dios en la historia se está revelando a sí mismo. Ese stage es la historia. Lo que va pasando de escena a escena lo ha escrito Dios. Y Él, a través de las acciones en la historia, a través de las personas que Él escoge, a través de los eventos que Él mismo concerta, Él está mostrando su gloria. Ustedes saben que pasaron muchos siglos antes que el ser humano tuviera una Biblia. No estoy hablando Biblia al estilo de nosotros, sino una palabra escrita de parte de Dios. ¿Abraham tuvo Biblia? No. Ni José, ni ninguno de los patriarcas tuvieron una Biblia. ¿Quién escribió lo primero que pareció una Biblia? Moisés. Bueno, déjame decirle que la escribió el mismo Dios. Y se la entregó a Moisés. Esa, él la rompió, ¿se acuerdan? Ese no la llegó a leer nadie. Cuando él vio la idolatría y a Aarón que había construido aquel becerro, él partió aquello diciendo, esto es inútil, esto no hace falta. ¿Para qué Biblia si esta gente no van a querer ni amar la ley de Dios? Y cogió y partió aquellas piedras. Bueno, él volvió al Señor y el Señor le dijo, ahora escribes tú. Coge esa piedrecita, alízala, prepárala y aquí voy. Y allí escribí y regresó en forma de piedra la palabra escrita. Pero antes de ese momento ya había un conocimiento de Dios. ¿No creen? Abel adoró y adoró correctamente porque tenía un conocimiento de Dios. ¿Cómo adquirió ese conocimiento? Abraham fue el padre de la fe y agradó a Dios, y porque le obedeció. ¿Cómo le conoció a él? Y así cada uno de los personajes antes de ese momento en que la palabra estuviera escrita tuvieron un conocimiento de Dios de dos fuentes, vamos a decir tres fuentes principales. Primero, un conocimiento básico al ver los cielos, el orden perfecto de la creación. Dijeron primero, hay Dios. Segundo, ese Dios es sabio y es todopoderoso y nos ama porque mira qué bella es la creación. Pero hay una segunda fuente de conocimiento, y era que Adán le tuvo que enseñar a Abel quién era Dios y cómo los años que caminó con Dios antes que él naciera, y lo que aprendió de Dios tuvo que enseñárselo a Abel para que entonces Abel pudiera adorar bien al Señor, y para que Caín por su parte fuera culpable de no hacerlo bien porque no lo hizo conforme a la educación y la instrucción de su padre. Entonces, por referencia, las personas conocían a Dios. Pero hay una fuente más personal, y es cuando Dios trataba con cada individuo, y esa experiencia con Dios se convertía en una tradición que entonces se contaba a las demás generaciones. Por ejemplo, me encanta pensar en este momento en que Abraham le dijo a Isaac, no te preocupes por el cordero, Jehová proveerá. ¿Dónde estaba escrito eso? No se había escrito el Salmo 23 para decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ni Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria. No estaba escrito eso. ¿Cómo lo supo? Bueno, se confirmó entonces para Isaac que en el momento que iba a sacrificar a su hijo, el ángel le detén la mano y Dios proveyó el cordero. Y llamó ese lugar entonces Jehová Jireh, el Dios que provee. Qué lindo. Y ahí sí se quedó para nosotros hoy. Sabemos que Dios provee porque Abraham tuvo esa experiencia. Es decir, que en la historia de la vida, Dios nos llama a una relación con Él
Y en esos sucesos de la vida, mientras caminamos con Dios en nuestra historia personal, Dios se da a conocer. El conocimiento de Dios es progresivo. Nadie recibe un chip el día de que se convierten ni que se bautizan para incorporarlo bajo su piel y entonces tener un conocimiento de Dios instantáneo y completo. Sino que uno es el conocimiento del que se rinde a Cristo para salvación, pero otro es el conocimiento de aquel que es miembro de MCC, otro debe ser el conocimiento de aquel que ya está sirviendo en el ministerio y otro ha de ser el conocimiento de nosotros después de 10 y 15 años, porque según avanzamos en la vida se espera de nosotros que tengamos mayor conocimiento de Dios, porque en la historia personal de cada uno caminamos con Él y Él se está dando a conocer. Amado hermano, la historia tiene significado y nuestra propia vida entonces tiene que tener entonces un mensaje, porque si Dios se está revelando y nosotros estamos a través de la relación con Él escribiendo en nuestro corazón la experiencia con Dios, otros que nos lean vivir, entonces deben estar leyendo un mensaje. La segunda verdad que quiero compartirles es esta: la historia entonces está gobernada por Dios. Hay soberanía divina encima del caos de la humanidad. ¿Cómo lo sé? Bueno, ese versículo 17 dice no solo que Dios está escribiendo de Abraham a David, sino que Dios también está escribiendo de David al exilio. Muy bien. Bueno, sí, de Abraham a David todo esto va creciendo, va en aumento, va en gloria. Abraham con los patriarcas, la liberación del pueblo de Israel, la formación del pueblo de Israel, la monarquía. David, el gran David. Muy bien. Pero después de David, ¿qué viene? Salomón, división del reino, rebeldía del pueblo de Israel, se va al norte al exilio, luego Judá también al exilio, viene la sombra. El segundo juego de 14 generaciones es el declive, la ruina de Israel. Amado hermano mío, déjeme decirle esto, que en el momento del exilio, el punto de Israel está más bajo que cuando Abraham. Abraham al menos estaba en la tierra prometida. Abraham al menos conocía y creía a Dios. Abraham agradaba a Dios y estaba en el lugar de que debía estar. Pero en el exilio, no. En el exilio el pueblo está fuera de la tierra. En el exilio el pueblo estaba cargando las consecuencias de su desobediencia. Amado hermano, déjame decirle que aún en las etapas oscuras de la historia, ya sea de la humanidad, de cualquier pueblo o de nosotros personalmente, Dios sigue reinando. Cuando todo se va de control, cuando todo aparentemente pierde sentido, cuando el vaso se nos cae de las manos y solo queda añicos, aún hay esperanza. Dios sigue en control. Amado hermano, ¿quién diría a ese pueblo en la deportación que habría esperanza aún? Ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay tierra, ya el pueblo pierde el idioma, pierde la cultura, lo pierde todo y es esclavo en tierra extranjera. ¿Cómo aún seguir creyendo que hay esperanza para ellos? Bueno, allí se crearon los salmos. ¿Lo sabían? Que los salmos es un producto del exilio. ¿Qué cosas fueron los salmos, Eric? Bueno, fue una recopilación de algunas canciones y también oraciones para entonces adorar a Dios y unificar la fe en Babilonia, en el exilio. En el exilio no iba a haber templo, pero entonces allí surgió la sinagoga. Porque quienes creyeron entonces en las promesas dadas aún a Abraham en la noche más oscura de la nación, quisieron orar, quisieron adorar, quisieron esperar, quisieron reunirse como pueblos de Dios en tierra extranjera, y surge allí la sinagoga.
y allí de un corazón con simplemente alguna brasa de calor, de esperanza, y otro corazón que estaba en el mismo tono, juntos comenzaron a avivar la confianza en la promesa de Dios. Y sale un Daniel y lee Daniel a Jeremías y dice que hay una promesa de 70 semanas que estaba pronto a cumplirse del retorno a la tierra prometida. Y Daniel se vuelve a la oración, 21 días de ayuno, rogando al Dios del cielo: Señor, dame entendimiento. Tú lo has dicho aquí está, no lo entiendo, pero yo sé que aquí hay esperanza, esta es la respuesta. Abrió la Biblia, buscó a Dios, ayunó y vino del cielo el ángel y le dijo: ¿sabes qué? Desde el primer día que propusiste en tu corazón buscar a Dios, yo fui enviado desde el primer día, pero se me opuso los principados espirituales hasta que, venciéndolo, he llegado aquí. El Señor del cielo te dice: tú eres muy amado, y Él te da a conocer lo que está por venir. Y allí viene la revelación de Daniel capítulo 8 en adelante, donde hay una revelación hasta el cumplimiento de Cristo. Pero lo inmediato es este: el pueblo va a regresar, la nación se va a restaurar. Y en la noche más oscura, Daniel recibió el mensaje. ¿Y qué hizo? Lo creyó, que hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Dios que escribe la historia desde Abraham a David, a poner en el trono un rey conforme a su corazón, es el mismo que sigue reinando de David al exilio. Yo sé que el corazón se cansa de creer. ¿No te has cansado? Dime, Abraham. ¿No se agota el corazón de creer? Sí, amado hermano. Cuando nuestra confianza está en la buena voluntad de la gente, cuando nuestra confianza está en el esfuerzo y el empeño personal, cuando nuestra confianza está en quien está sentado en la Casa Blanca, la esperanza se nos escurre como agua entre los dedos. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, aunque el corazón decaiga, tú dices: alma mía, espera en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amado hermano, Dios sigue en control cuando la historia se vuelve un caos. Y la historia personal, usted que tiene más experiencia, Jesús, lo puede decir mejor que yo. La historia personal, la historia familiar, la historia nuestra en la que participamos de una manera directa o indirecta, se vuelve un caos cuando menos lo imaginamos, independiente a nuestras buenas intenciones y deseos, y más allá de lo que podemos esperar que empeore una circunstancia. ¿No es verdad? Y aún así, vale la pena seguir creyendo en Dios, porque Dios gobierna la historia. En tercer lugar, la historia está impulsada y va hacia adelante a una consumación del pacto de Dios. ¿Qué impulsa la historia hacia su consumación? Esto: que Dios estuvo a bien crear un pacto con el ser humano y que Él está llevando la historia hacia el cumplimiento de esos pactos. Para solamente suscribirnos a lo que está hablando Mateo, tenemos dos nombres importantes que ya se los he mencionado: Abraham y David. A Abraham se le dijo: yo te bendeciré y serás, ayúdame, bendición. Y en ti serán, en tu simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Sabemos por Pablo en Gálatas capítulo 3 y 4 que ese es Cristo. Por eso Él está llevando a su pueblo, Dios está llevando a su pueblo con Abraham, Isaac y Jacob, José en Egipto, trayendo a Jacob, preservando a la familia, multiplicándolos, liberando por medio de Moisés, creando la nación de Israel, la conquista con Josué, el tiempo de los jueces, el tiempo de la monarquía, el establecimiento de Israel en Canaán, la tierra prometida. Y Él lo está llevando un evento tras otro, un season tras otro, persiguiendo una sola cosa: yo di mi palabra, yo la voy a cumplir.
Y cada vez que leemos la Biblia, de vez en cuando escuchamos esta frase: y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por. ¿No es cierto? Porque un día tras otro está avanzando en dirección al cumplimiento de lo que Dios un día dijo. La fuerza de la historia es la fuerza de la fidelidad de Dios, que va a forzar el cumplimiento de lo que Él ha dicho que haría a todo precio. Porque Dios no puede echarse para atrás. Dios no se arrepiente. Dios no tiene un plan B. Dios todo lo que ha querido lo ha hecho. Él es el Señor. Él le dijo a Abraham esto: yo te bendeciré y serás bendición, y por medio de ti bendeciré a las naciones. Ok, ¿qué le dijo a David? David le quiso hacer un templo para Dios. Dios le dijo: no, yo soy más grande que cualquier templo, ningún templo me puede contener, pero yo he visto tu deseo y yo sé tu sinceridad, por tanto el hijo tuyo me va a construir un templo. Pero tengo para ti algo mejor, David, que tú no te has imaginado. Por haber pensado en un lugar para mí, yo estoy pensando en un lugar para ti dentro de mi historia. Un hijo tuyo, David, va a ser rey de Israel para siempre. ¿Tú pensaste construirme casa? No. Yo te voy a construir una casa. La casa que David quería hacer era de paredes y techo y piso. Pero la casa que Dios está haciendo para David es linaje, es descendencia, es familia. Oh, amado hermano, mira esto. Cuando Mateo está diciendo que Jesús es hijo de Abraham, él está diciendo: él es el hijo de la promesa, por medio del cual serán bendecidas todas las familias. Pero cuando Mateo dice es hijo de David, ¿saben lo que está diciendo? ¿Saben lo que está diciendo? Está diciendo: es el descendiente destinado al trono. Puede ser que allí esté Herodes. Puede ser que el sumo sacerdote sea Anás o Caifás. Puede ser que en cualquier posición de liderazgo dentro de la nación esté otro nombre. Pero déjame decirle, Jesús es el Rey de Dios. Cuando Jesús predica el Evangelio, este es el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él predicaba las parábolas diciendo un rey tenía una nación y le dio lugar a su siervo, los siervos eran responsables de hacer algo con aquella gestión. Por tanto, él envió mensajeros pidiéndole cuenta a sus siervos. Ellos dijeron: no queremos reinar que él reine sobre nosotros. Le dieron las espaldas. La pregunta de Jesús en las parábolas es ¿qué hará el rey? ¿Qué hará el Señor con estos siervos? ¿Por qué? Porque se estaba representando a sí mismo como el Rey de Dios. Cuando vinieron los sabios del oriente a adorar a Jesús, le dijeron: ¿dónde está? Ayúdenme, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Porque Mateo quiere dejar bien claro: Jesús es el descendiente de David, destinado legítimamente al trono de Dios. ¿Sabes que 14 en la numerología israelita es la suma de las letras que componen el nombre de David? Lo que está haciendo teológicamente para entregar un mensaje Mateo es esto: hay 14 generaciones de Abraham a David, de David a la deportación, de la deportación a David, pero 14 es el mismo número que suman las letras individuales del nombre David. Lo que está diciendo Mateo es que la historia está en las manos de Dios. Él la está llevando con una exactitud matemática para decirnos que Él cumple sus promesas. En cuarto lugar, amado hermano, este quizás es lo más importante que le voy a decir en la tarde de hoy. La historia se trata acerca de Jesús. Jesús es el tema de la historia.
Jesús es el centro de la historia. Él es el Rey, Él es el cumplimiento de la promesa, Él es el Salvador. Todo se trata acerca de Cristo. ¿Usted ha escuchado la frase que el que gana cuenta la historia? ¿La ha escuchado? Pues mire, cada uno que es vencedor, ya sea en una elección, en una guerra, o el sistema que esté en hegemonía, él hace una narrativa para dar una interpretación de un evento o de una circunstancia. Tú estás en primaria en la historia de Cuba y todo se trata de la revolución. Martín era un revolucionario. Maceo, todos los generales de la independencia, esos son revolucionarios. Martín lo prometió y Fidel lo cumplió. Eso. Este era el destino de esta nación. Porque la cuenta la historia quien gana. Por tanto, eso se llama metanarrativa, donde cada nación cuenta, según su ideología, el sentido de la historia, para que cada uno de sus ciudadanos vea su lugar en ella en obligación a esa interpretación de la historia. ¿Me siguen? Bueno, amado hermano, un chino tiene su historia, un africano tiene su historia, un americano la tiene, un suramericano tiene la suya. Pero déjame decirte que todas esas historias a veces se contradicen y uno dice, ¿quién tiene la razón? Bueno, la razón la tiene Dios. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata tu vida? Se trata acerca de Cristo. Él es el telos. Él es el tema de la creación. Él es el tema de la historia de Dios. Él es la narrativa de Dios y de quien nosotros tenemos que dar una respuesta al mensaje que Dios nos da con Él. Una vez más, hoy los voy a cansar. Mateo 1:17. De Abraham a David, 14 generaciones. De David al exilio, 14 generaciones. Del exilio hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Por qué? Porque no se trata ni de Abraham, no se trata de David, se trata de... Y Mateo está diciendo, mira, amado hermano, cada personaje en la historia, por muy grande que sea, cada temporada de las naciones, por muy gloriosa que sea, simplemente es una etapa, es un eslabón, es un escalón en el propósito de Dios, porque todo nos debe llevar hasta... ¿Por qué no dice de Cristo hasta 14 generaciones? ¿Por qué? Porque Cristo llegó y paró. Él es el cumplimiento. Él es el Señor. Él es el tema de Dios. Por tanto, si la historia tiene significado, si la historia la está escribiendo Dios porque Él la reina, y si la historia, además del caos, podemos seguir confiando porque Él está escribiendo la historia, y la historia se trata de Cristo, por tanto, al encontrarnos con Cristo, tenemos que responder a su mensaje. ¿Y cómo respondemos a Cristo? Nos da un lugar en la historia de Dios. Porque aunque todo lo que te he dicho creo que es verdad en 1% importante, nunca podemos sentirnos esclavizados a ningún destino. Porque esto es lo grande de Dios. Erisdani, esto me rompe la cabeza. Dios es Señor, soberano. Él está controlando la historia, guiándola hacia su cumplimiento. Lo va a cumplir sí o sí. Pero aún seguimos siendo libres para tomar una decisión de cuál será nuestro lugar en la historia de Dios. ¿Qué te parece? David se fue con Betsabé en contra de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y no obstante, Dios siguió cumpliendo su propósito a través de él para Cristo. Cuando nosotros leemos
Mateo capítulo 1, del 2, allí al 16, al menos nos aparecen 5 mujeres. ¿Pueden decírmelo? Rahab. Tienen la Biblia, pueden hacer trampa. Ruth. Se fueron con la facilita, vamos con otra. María, que es la quinta. Tamar. ¿Nos falta uno? David. Betsabé. Muy bien, muy bien. De esas 5 mujeres, podemos darle un premio a María. Porque María no tiene una historia desagradable no hay un expediente manchado. Pecadora, necesita un salvador, ¿no lo creen? Pero no a la manera de las otras. Si nosotros cogemos a Ruth, era moabita. Por ley, ningún israelita podría casarse con una de Moab. No obstante, aunque la ley decía ella está excluida, la gracia y la soberanía de Dios dijo: yo la ingreso por mi misericordia y ella va a tener un lugar en mi pueblo. Cuando nosotros encontramos a Rahab tenía tremenda reputación. Ella vivía de la prostitución, tenía ese negocio. Entonces ella creyó que el Dios de Israel era el Dios sobre los dioses, el Señor sobre los señores, el Rey de la tierra. Y él dijo a aquellos espías: yo los voy a guardar, pero por favor acuérdense de mí, porque nosotros sabemos que Dios le va a dar esta tierra a ustedes. Y ella creyó, y Dios, por medio de su fe, la trajo a su historia. Tiene su lugar en la historia de Dios. Y Tamar. ¿Qué historia más desabrida de Tamar? Tamar estaba casada. Y ella no pudo tener hijos de su esposo. Entonces murió. Ahora, haciendo la historia corta, un día llega Judá a cierta tierra a hacer unos negocios y se encuentra con Tamar, pero Tamar estaba disfrazada. Y Judá le dijo: mira, ha sido una transacción también, teniéndola como prostituta, y como eso estaba disfrazada ella, por supuesto. Yo te voy a dejar mis prendas en pago, porque no tengo cómo pagarte el pasar una noche contigo. Amado hermano, eso está en la Biblia. Y él está bien. Y ella queda embarazada de su suegro. Judá regresa a la tierra y viene el chisme. Oye, la gente habla. ¿Sabe qué? Tu nuera, Tamar, no guardó su viudez. Ha quedado embarazada. Ah, no, pero tú sabes, tú vas a ver lo que le espera a esa mujer, porque esa mujer sí está salidita del cascarón y tú verás que ahora sí la voy a poner en su lugar. Cuando fueron a pasarle cuenta a aquella señorita, le dijo: mira, facilito, el papá de este niño es el dueño de este cinturón y esta... Óyeme, tú te has leído la Biblia. Este es el papá. Amado hermano, ¿dónde metió la lengua Judá? Bueno, amado hermano, esa historia está dentro de la historia de Dios. Y de alguna forma Dios redimió estas maldades, estos pecados. Porque a pesar del pecado y a pesar de la desobediencia, ellos se volvieron a Dios para creerle a Él. Y Dios perdonó sus pecados. Déjame decir, amado hermano, nosotros sí o sí vamos a tener un lugar en la historia de Dios. Pero nosotros, en cómo respondemos en la relación con Dios, ¿ese lugar es de honra o ese lugar de deshonra? Déjame decirle que Dios va a usar a Ciro, aunque sea un emperador pagano. Dios va a usar a un demonio, si Él quiere hacerlo. Pero nunca aquel que es desobediente, incrédulo, va a ser usado en cosas honrosas. Para que uno sea un instrumento de honra y el lugar en la historia de Dios sea de honra y de gloria a Dios, debe ser un lugar que está escrito en conexión con Cristo. Debe ser una vida que se arrepienta de sus pecados, que confíe que Cristo es el Señor, que Cristo es el sacrificio
por el pecado personal y que Él resucitó para otorgar gracia y perdón a todo aquel que cree en Él. Debe volverse a Cristo, conectarse con Dios, para que entonces sea colocado, encarrilado en la línea del propósito de Dios. Una vez que estás en ese propósito, en esa dirección, tu línea de historia se armoniza con la historia que Dios quiere para ti. Ahora, estás en el carril, tú debes avanzar en dependencia de la gracia. Porque como Rahab o como Tamar, el que se cree estar firme, mira que no caiga. Por tanto, todos necesitamos depender de la gracia de Dios a diario. Además de eso, debemos vivir en obediencia a Dios. La obediencia es lo que nos califica para ser instrumento en nombre de Dios. La obediencia es lo que atrae sobre nosotros el cumplimiento favorable de las promesas de Dios. De tal manera que reconciliarnos con Dios por medio de Cristo, dependencia de la gracia continuamente, obediencia a sus mandamientos, son algunas cosas al menos básicas que deben caracterizarnos para que nuestra historia personal, familiar, vaya en el cauce del destino que Dios tiene para nosotros. Porque déjame decirle que Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no desea ni encuentra ningún placer en castigar a sus hijos, en disciplinar a los que ama. Ningún placer. Él lo hará. Porque Él no puede negarse a sí mismo, no puede traicionar su justicia ni su santidad. Él lo hará. Él lo hará porque lo hizo con Cristo. Cuando Cristo se hizo responsable de nuestros pecados, Él lo trató como un pecador a pesar de que lo hacía en nombre y en lugar de nosotros. Y si lo hizo con Cristo, ¿no lo hará con nosotros o no lo hará con cualquier persona? Dios no tiene favoritismo con nadie. Solo lealtad a su gloria, a su justicia. ¿Tiene sentido? Por tanto, para estar en armonía con su historia, para estar en un lugar de honra en su historia, nosotros tenemos que volvernos a Él por medio de Cristo, estar dependiendo de su gracia, vivir en obediencia, y entonces, y solo entonces, nuestro lugar será importante en la historia de Dios. Esto que les he dicho, y ya termino, también es válido para MCC. MCC tiene su lugar en la historia de Dios. La historia de MCC se trata de la revelación de la gloria de Dios. Dios sigue en control de nuestra historia como iglesia. Nuestra historia está apuntando a Cristo. Que Él sea el centro, que Él sea exaltado, que Él sea dado a conocer, que Él sea creído. De eso se trata MCC. Ese es nuestro mensaje. Esta es nuestra razón de ser, que Cristo sea conocido, creído y exaltado. Todo se trata de Él. Por tanto, amado hermano, a través de esta genealogía debemos nosotros apasionarnos más con Dios y creer que esta vida vale la pena vivir, que vale la pena ser iglesia, que vale la pena seguir a Cristo, porque Él está creando un tapiz perfecto. Él será glorificado. Cristo triunfará siempre. Su iglesia será honrada y coronada con gracia. Nosotros vamos hacia el destino de vencer al mundo por medio de la fe. Cristo es Rey por siempre y Dios será el todo en todos, para todas las naciones, para siempre, jamás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque es gloriosa tu palabra y qué regalo tenerla para que hoy podamos una vez más creerla y reflexionar, Señor, de que tenemos un Dios tan grande. Es tan grande nuestro Dios que nuestra mente no alcanza a comprender. Hoy arde nuestro corazón a celebrar a Cristo. Tú hiciste tanto para ese momento tan precioso que ni la oscuridad, ni la escasez de lugar, ni la falta de cualquier otra provisión pudo opacar la gloria de que Dios, tu Padre,
estuviese con nosotros en la forma de un bebé. Gracias, Señor. Gracias. Padre, que nuestro corazón se apasione más por la causa del Evangelio. Que nuestro corazón arda, y nuestras voces canten y nuestras manos se extiendan generosamente para darte gloria en todo. Gracias por MCC, que es nuestra corona de gozo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Feliz Navidad. ¿Puede volverse al que está al lado y decir feliz Navidad?